¿Estás cansado? ¿Sin ánimo? En Salta hay un lugar para escuchar un mensaje de fe y esperanza. Te esperamos en Iglesia Esmirna, un lugar para encontrarte con Jesús. Un espacio para toda la familia, para tu familia. Encuentros para jóvenes, para mujeres, escuela bíblica para los pequeños, talleres de música, seminarios y mucho más. Te esperamos todos los domingos a las 9:30 de la mañana y a las 7 de la tarde. Barrio Lugones, Manzana 332, Casa 15, a 2 cuadras de la UNSA. Déjanos tu pedido de oración las 24 horas, porque grandes cosas hará Dios en tu vida. Iglesia Esmirna, porque con Jesús hay un nuevo amanecer para tu corazón. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Noten la última parte del versículo 4 y el 5. Sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Yo he tenido una semana muy intensa. Aunque hablo en singular, a donde nos estamos moviendo lo hacemos con mi esposa. Tanto que en cuestión de menos de 12 horas hicimos 2 viajes a Metán y estuvimos predicando las 2 veces que fuimos y en una reunión de trabajo de unas casi 6 horas y volver manejando luego hasta casa. Una semana muy intensa y con reuniones con hermanos y atendiendo a necesidades de la gente. Pero también en una reunión que tuvimos, algo muy particular me llamó la atención en la conversación. Por lo general con mi esposa formamos un equipo donde las acciones mayoritarias las tiene ella. Dios le ha dado la capacidad de interpretar sueños, de discernir espíritus, de interpretar lenguas. Y es algo que no es mi fuerte, así que necesito estar al lado de ella. Y una de las cosas que me llamó la atención fue que en un momento del diálogo, durante esta semana, alguien tuvo experiencias espirituales y lo que es curioso, pudo decirnos, y me llamó la atención, de que en el mundo espiritual, donde se tejen redes contra la iglesia y contra el pueblo de Dios, en el mundo espiritual donde se mueven espíritus inmundos, hay un diálogo intenso y que es llamativo y sorprendente, pero a la vez también desconocidos. Y la persona que nos comentaba nos dijo: pastor, yo he oído. Y el diálogo entre los demonios es un diálogo similar, parecido a cuando los hermanos hablan en lenguas. ¿Puede ser esto así? La verdad que, gracias a Dios, no sé de qué terminamos hablando, así que no tuve que responder. Pero definitivamente captó mi atención. Y puede que no sea tan disparatado ese pensamiento. Lo que hoy el enemigo está haciendo tiene mucha similitud con lo que la iglesia hace. Y en algunos casos puede llegar a que nuestra miopía confunda lo santo con lo profano. Se altere nuestra oftalmología y a veces no lleguemos a distinguir negro de blanco o el olor a nardo puro de aquello que es nauseabundo. Por eso es que Dios nos ha equipado
para que nuestro caminar esté exento de caer en la confusión y para que en situaciones excepcionales y extraordinarias tengamos no solamente un manual de consulta, sino que tengamos también, en griego es parakletos, nosotros diríamos a ese compañero fiel que está al lado nuestro, que nos advierte, que nos quita la paz, que nos hace estar intranquilos cuando algún próximo paso no va a ser seguro, para guardarnos y para guiarnos. La Escritura nos dice proféticamente que Dios nos ha dado el poder de su Espíritu Santo para luego recién impulsarnos a servirle, impulsarnos a ser testigos. Una vida carente de poder de Dios es una vida que está a expensas de los oleajes de este tiempo, o como dice el apóstol Santiago, como una cáscara de nuez que hoy está en la cúspide y mañana puede que esté muy, pero muy abajo junto con la marea. Yo realmente celebro cada vez que tengo la oportunidad de ministrar la palabra y me ha precedido Samuel, porque Dios lo lleva a invitarnos de alguna forma a degustar lo que va a ser el sermón. Y él hablaba esta mañana de la importancia de caminar por sobre las circunstancias. Porque estar bien cuando todos están bien es definitivamente sencillo. Pero cuando todos hablan distinto, tener un mensaje que no vaya en contra de la masa hasta puede parecer burlesco. Burlesco puede parecer que cuando el mundo habla económicamente de inseguridad, incertidumbre, de esa sensación de que qué irá a pasar mañana, cosa que uno la puede palpar en alguna manera en el ambiente, a usted como hijo de Dios, usted puede saber que si las cosas aumentan mañana, por el poder que Dios me ha dado, yo sé que también los recursos de Dios van a aumentar sobre nuestras vidas. Cuando yo estoy en contacto con esa fuente de poder que es el Espíritu Santo de Dios, me voy graduando día a día para poder superarme en las diferentes circunstancias que me toca vivir. San Pablo visita la iglesia de Corinto y les dice a ellos: cuando yo vine a ustedes, cuando fui enviado a ustedes, uno tendría que leer el libro de los Hechos para saber en las circunstancias en las que Pablo llega a Corinto. Corinto, una ciudad netamente comercial, donde confluyen muchísimas culturas, donde el poder adquisitivo de la gente es muy elevado. Él llega ahí y dice: yo vine con temor y con temblor, pero mi única aflicción, mi única misión era saber de Jesucristo entre ustedes, saber que ustedes tienen a Cristo crucificado y resucitado, que la fe de ustedes está firme, porque cuando la fe nuestra está firme, hay un poder creciente que corre por nuestras venas, que no es el mismo hoy que ayer. Veníamos en el auto con mi esposa y le decían: la verdad que no sé cómo he hecho para levantarme. Anoche nos acostamos muy tarde y ha sido, vuelvo a insistir, al igual que para usted, una semana muy intensa. Y yo lo escuchaba a Samuel que él decía: yo me resistía a levantarme. Dice: mi esposa me dijo, tenés que ir. Medio parecido le pasa a uno, tenés que ir, sos el pastor de la iglesia. Tenés que estar allí. Y de alguna forma, cuando uno comienza a andar, pareciera que comienza a activarse los recursos de Dios. Y en algún momento se nos pasaron el dolor de ojos, el dolor de cabeza. Y uno se pregunta, ¿qué pasó?
Porque la sensación en este momento, mía y suya, estoy convencido, no es la misma sensación de esta mañana, cuando usted descubrió que ya amaneció, pero caramba, si recién pegué los ojos. Y sabe, eso también tiene una respuesta. La Escritura dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Para que reconozcamos que no es por mérito nuestro, sino por el poder de Dios ante el cual nos hemos rendido, que estamos alcanzando el momento que estamos viviendo. Mi predicación, dice Pablo, no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Sabe cuáles son las palabras persuasivas, no? Las de los cortos comerciales, donde a usted lo seducen de que si usted no tiene, no sé qué calificativo ponerle, lo que le están ofreciendo, dice, yo no soy nada si no tengo lo que salió ahora al último. Yo necesito eso. ¿Y cuánto vale eso? Y vale una fortuna, pero necesito, de alguna forma tengo que tenerlo. Cuando lo tiene se da cuenta que no le sirve para nada. Mire, yo estoy convencido que mucha gente que tiene celulares de alta gama, lo único que va a lograr hacer es lucirse, pero nunca va a poder usar todos los atributos que tienen esos aparatos. Habrá descubierto que sí, tiene el último, pero todo lo que hace es fotito, mensaje y llamada. Llamada, mensaje y fotito, y se termina la historia. Nada más. La persuasión hace eso. Y desde el altar no debe ofrecerse la palabra persuasiva, sino por el contrario. Dios está demandando que la iglesia esté a la altura del tiempo que está viviendo y que podamos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe? Yo tengo un anhelo que estoy convencido que lo voy a ver cumplido. Y es que en algún momento de nuestros servicios vamos a vivir lo que vivieron nuestros antepasados, cuando Dios se manifestaba y una nube literal de gloria descendía sobre la iglesia. Cuando la presencia viva de Dios producía tal impacto en el espíritu humano que uno ni siquiera era capaz de levantar la cara para mirar hacia arriba, sino que tenía que poner el rostro entre las piernas, porque hay una gloria mayor en medio de ellos. Cuando yo estoy convencido de que estoy en la casa de Dios, en la casa de mi Padre, en la casa del Dios Altísimo, que estoy ante aquel que tiene absolutamente todo el poder, mi amado, lo menos que pueden hacer en nosotros es la mayor de las reverencias a la casa de Dios y al tiempo que compartimos. Nadie osaría hacer algo que ofenda el poder ante el cual me he congregado. San Pablo dice, y aquí es donde quiero quedarme, que la predicación no fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que la fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que nuestra fe esté fundada en el poder de Dios. Sintetizando, que tu fe esté fundada en el poder de Dios. Tome nota de esto. El pueblo de Israel ya ha cruzado el Mar Rojo, ha atravesado el desierto, se encuentra solamente al cruce del río Jordán para entrar en la tierra prometida. Ahora, el río Jordán, por una cuestión del tiempo y del periodo estival, tiene el cauce que está desbordando. Hay una crecida realmente impresionante. Pero Dios le dice a Josué que carguen los levitas el arca del pacto sobre sus hombros, que carguen la viva presencia de Dios sobre sus hombros. Y le dice, marchen. Y cuando ustedes pongan el pie en el agua se va a detener. Crucen, mójense en los pies. ¿Sabe qué es lo que nos ha sucedido a nosotros? Hemos hecho un análisis del poder de Dios, hemos debatido sobre el poder de Dios, se han levantado filósofos del poder de Dios, pero no hay nadie que lo esté experimentando. Palabras persuasivas ha permitido que escuelas se levanten, cada cual con una excelencia superior, sin lugar a dudas.
Pero la gente no se anima a meter el pie en el agua y creer que el cauce de las aguas se va a detener, porque el Dios del cual están hablando no es un Dios que está fijado en el intelecto, sino que yo estoy escondido en Él, y si Él me dice que marche, pues voy a marchar. Cuando uno ha creído en el poder de Dios, imita a esta gente que en el pasado toda la escuela que tenía era la escuela de ver el poder de Dios cada mañana. Si sale el sol, no me voy a morir insolado, no voy a morir bajo el calor abrasador del desierto, porque el Dios de poder bajo el cual me he cobijado dijo que va a poner su nube de gloria sobre nosotros y me va a guardar. El frío del desierto, las serpientes del desierto tampoco me van a dañar, porque una columna de fuego me va a acompañar en la noche. Y si la serpiente me mordiere, pues miraré a la serpiente que está puesta en alto y seré sanado de la ponzoña que se ha puesto bajo mis pies. Cuando uno le ha creído al poder de Dios, uno deja de pensar y razonar y masticar. Cuando terminan los cultos, ¿cuánto dura la efusividad? ¿Cuánto nos dura el mensaje que hemos recibido? Posiblemente llega hasta el almuerzo, tal vez. Pero cuando tenemos presente que no es otra cosa que el poder de Dios corriendo por nuestras venas, que recibimos a través de la palabra de Dios, mi amado, eso nos impulsa a vivir de una manera diferente. No por mucho tiempo, porque en cuestión de horas o de días, Dios me va a llevar a una gloria y a una experiencia mayor. El mundo no puede evolucionar más que la iglesia, porque el poder del mundo es un poder real, pero es un poder terreno. San Pablo a Timoteo habla sobre el poder y habla sobre un poder engañoso, un poder que seduce, un poder que transforma a las mejores personas en mercancía y que es capaz, dice la Escritura, de engañar, aun si es posible, a los escogidos. El poder engañoso que hay en este siglo, que hace que mucho de lo que hoy es o parece ser iglesia no sea otra cosa que una trampa del enemigo. A veces da vergüenza escuchar la radio, no todas por supuesto, pero una de las radios más viejas que tiene la ciudad hace gala no solo de un mensaje chabacano, absurdo y mal hablado, sino que provocaba que cada vez que por ahí escuchábamos algún avance publicitario, mi nieto me decía, abuelo, abuelo, 2 veces así, inmediato para que le preste la atención. Dicen que va a haber un encuentro de brujos en Rosario de Lerma. ¿Hablan del diablo mayor del carnaval? ¿Existe esto? Me dice. Y los chicos requieren una respuesta que los satisfaga. Mi amado, cuando se habla demasiado y se pone en alto demasiado algo, tarde o temprano terminamos seducidos y debajo de ese algo que estamos poniendo sobre nuestras cabezas. Cuando usted marcha por la vida alabando y glorificando el poder de Dios, puede que usted sea nulo en cuanto a conocimientos bíblicos, puede que haya sido reprobado en teología, pero el hecho de tener a Cristo en su corazón o de usted estar escondido en Cristo, a usted le va a llevar a tener las mismas palabras que los judíos en el desierto, porque grande es el Señor y para siempre es su misericordia. Dice la Escritura que cuando los levitas pusieron sus pies, se mojaron los pies, las sandalias, en las márgenes del río Jordán que desbordaba. Normalmente, el río tiene poder y arrastra contra todo aquello que se le opone. Normalmente. Y acá viene lo bueno, que nuestro Dios no actúa normalmente. Filósofos, sabios y pensadores, sepan que nuestro Dios no actúa acorde a nuestros pensamientos, porque más altos que nuestros pensamientos son los suyos.
Hay algo extraordinario y sobrenatural cuando nuestra fe no está fundada en las palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en el poder del Dios Altísimo. No solo las aguas se detienen, sino que las vidas son transformadas, las familias cambian para la gloria de nuestro Dios. Dios cambia lo que pareciera ser nuestro sepulcro, lo que pareciera que va a ser nuestra estación terminal y que de allí no te saca nadie. Cuando alguien te dice tu vida y tu subsistencia depende de mí, es cuando se prueba cuál es el poder en el cual has confiado. Si usted puede decir, no Señor, yo he confiado en el Dios Altísimo y Él puede cambiar mi lamento en baile. Jehová es mi pastor y a mí nada me va a faltar. La fe de la iglesia debe estar fundada en el poder del Dios Altísimo. ¿Sabe que los discípulos antes de recibir un curso de teología, lo que recibieron fue una instrucción? Y esa instrucción Jesús les dijo, vayan y sanen a los enfermos, oren por los endemoniados, denle de comer a los hambrientos. Van a experimentar que el diablo cae como un rayo desde las alturas y se pone debajo de sus pies. Wow. Cuando volvieron los discípulos, cuando volvieron los 70, uno de ellos le dijo al Señor, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Wow. Uno no puede resistirse a ese poder. Y uno se pone debajo de ese poder. Pero lo que Dios quiere advertirnos en este tiempo es que aquellos que hemos comenzado en el Espíritu, hoy no lo estemos haciendo en la carne. ¿Cuál fue tu última oración por un enfermo? Antes de salir corriendo a pedir un turno para todo lo cual especialista, tuviste el tiempo de poner tus manos sobre tu dolor, sobre el dolor de tu gente querida y de orar y pedir, Señor, en tu nombre, tú te vas a mover, tú te vas a glorificar. Puedes utilizar la mano de los profesionales o no, pero sé que en todo tu nombre va a ser puesto en alto. Sea que Jehová dé o Jehová quite, su nombre será puesto en alto porque solamente Él tiene la última palabra. Aleluya. Cuando notaste que tu trabajo no es remunerado dignamente, cuando notaste que se te paga menos de lo que tú haces, que cumples con una función y te pagan como si harías otra que no es mayor precisamente, y esa sensación de injusticia te invade y te genera lo que genera la impotencia ante la injusticia misma. El poder de Dios que actúa en nuestras fibras no debe llevarnos a actuar como actúan los hombres. Dios nos ha dado poder para gobernar en las circunstancias. Ese poder está en medio de la iglesia, no siempre usado o desconocido a veces, pero es el poder que Dios nos ha equipado para esta etapa en la que estamos viviendo. La iglesia ha ido equipando a la gente con poder, pero ha tratado de retenerla allí adentro. No lo hemos impulsado en décadas pasadas a ocupar los lugares que Dios quería que ocupasen. Así que si hoy nos lamentamos, ¿por qué nos gobiernan corruptos y por qué legislan sobre la inmoralidad? Pues debemos saber que antes de echar la culpa para afuera, debemos mirar hacia adentro. ¿Qué hemos hecho con esto que Dios nos ha dado? Hace falta muchísima habilidad, por supuesto, para poder timonear por la vida sin ser invadido por la corriente de este siglo. Pero Dios le ha prometido, y esto les digo a ustedes muchachos y chicas, que quieren hacer algo distinto a lo que han hecho sus padres o sus abuelos en el pasado. Dios les dice esta mañana que el poder que Él les va a dar, que el poder sobre el cual Él los está equipando para esta etapa, es un poder que le va a permitir caminar sobre el fuego sin que ustedes se quemen. Van a andar por las aguas y las aguas no lo van a negar. ¿Qué quieres ser cuando seas grande, hijito? Abogado, no, todos los abogados son unos tránfugas. ¿Qué quiere ser un psicólogo? Los psicólogos, no, todos terminan locos. ¿Qué quiere ser policía? No. O van a andar matando gente o te van a matar a vos. Tenemos tanto miedo del mundo que da la impresión
que en vez de que la iglesia avance sobre el mundo ha avanzado sobre la iglesia. Quiero dedicarme a la política, papá o mamá. Y inmediatamente somos capaces de vaciarle un frasco de aceite y empezar a orar en lengua y que le salgan los demonios. Y por eso es que nos siguen legislando gente que no tiene temor de Dios. Yo sueño con un día en el que voy a ver pasar las topadoras por las rutas y por las calles de mi ciudad, y donde se van a sacar todos esos monumentos a la muerte y a la idolatría y a la hipocresía que están lamentablemente, en el mal sentido de la palabra, adornando y entorpeciendo nuestras rutas. Uno transita por Corrientes y uno ve el monolito, al Gaucho Gil y a San La Muerte, y realmente es impresionante la ceguera de la gente. Ahora, yo he escuchado a los seguidores y a los sacerdotes de San La Muerte. Los mejores atributos que ellos reciben, las mejores ofrendas, son muestras de sangre de los enemigos y balas que han traspasado los cuerpos de sus rivales, donde se homenajea a San La Muerte. ¿Y por qué ellos pueden poner libremente, sin pagar impuesto alguno, sus monumentos en cualquier parte de nuestra ciudad, y la iglesia sigue escondida bajo 4 paredes? Ya no folleteamos por las calles, ya no caminamos por los hospitales orando por los enfermos. Confiamos en los homeópatas y en todas las ciencias desconocidas, porque la impotencia nos lleva a eso. Mi amado, nuestra fe no debe estar fundada en el poder de los hombres, ni en la sabiduría de los hombres, sino en el poder del Dios Altísimo, el Dios que todo lo puede, el Dios que se lleva por delante absolutamente todo. Mi amado, si Dagón cayó y quedó decapitado ante la presencia del Dios Todopoderoso, pues ese debe ser el destino y el modelo de la iglesia también. Así que por favor saque la herradura que está arriba de la pared de su casa, cerca del marco de la puerta. No importa si la puso su abuelo, su bisabuelo o quien sea. Ponga en alto el nombre de Jesucristo. Ponga un texto bíblico allí. Declare: esta casa es casa de Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Declare en el nombre de Jesús que sobre su casa no hay fuerza que pueda prevalecer. Cuando uno no habla de poder, uno no habla de autoridad. Ahora, la palabra poder va muy metida en nombre de nosotros. ¿Sabe quién tiene el poder en la casa? El primero que llega y toma el control remoto. Él ya decide qué es lo que van a ver los demás. Yo entré a una casa donde me decía: Aldo, acá esto es lo más importante que hay. No, en Argentina, bueno, ya lo mandé al frente. En Argentina el mate cebado. Acá es el control remoto. El que tiene el poder el que tiene el control remoto tiene el poder. Es el que maneja todo. En algunos sectores de la sociedad, bueno, yo dejé mi billetera a propósito allá abajo, pero el que tiene la billetera, ese tiene el poder. El que tiene las llaves tiene el poder. Ahora, eso no es malo. El problema es para qué usamos ese poder. Aún la iglesia ha tenido su vista distorsionada sobre qué hacer con el poder de Dios. El poder de Dios no es para inaugurar un ministerio particular e individual. El poder de Dios no es para ejercer señorío sobre la gente. ¿Sabía que usted que eso es diabólico? Cuando alguien quiere controlar y manipular a las personas porque está en una posición de poder, y aunque ese poder sea religioso, eso es definitivamente brujería pura. Dios no nos ha dado autoridad para traerte de aquí, traerte de allá. No te cases con este, no te metas con el otro, no te compres aquello. Mira que aquellos pañales los fabricó fulano, y dirigen sus vidas a gusto y placer como si fuesen dioses. La única autoridad que Dios nos ha dado para usar el poder es sobre todo lo creado, sobre el mundo espiritual y sobre todo aquello que es irracional. Pero desde el Génesis el hombre no tiene poder sobre el otro hombre. Si debemos tener poder sobre alguien, es sobre nosotros mismos. Miserable de mí, dice San Pablo, golpeo mi cuerpo hasta ponerlo por servidumbre a aquel que me llamó. En el pasado los reyes ejercían tal poder sobre los pueblos sometidos que aún cuando se veían amenazados, en nombre de ese poder legislaban para que todos los niños mueran. Le pasó al pueblo de Dios. Cuando el poder de Herodes era amenazado por alguien que iba a nacer inmediatamente,
para proteger su poder, mandó matar niños de 2 años hacia abajo. Esa manera cruel de someter a la gente es para tratar de custodiar un poder de procedencia dudosa. El poder que usted tiene no es diferente al que yo tengo porque yo sea el pastor de la iglesia. Es exactamente el mismo poder, porque usted y yo somos la misma calidad de templo del Espíritu Santo de Dios. Lo mismo que yo y usted podemos hacer, lo puede hacer el más pequeño y el que se vaya a convertir y vaya a recibir al Señor Jesucristo hoy, porque Dios no da su espíritu por medida. Dios va a premiar tu fe cuando tú hables en su nombre, aunque tu fe fuese pequeña. Señor, ¿cómo un condenado le puede decir al Rey de Reyes: Señor, te ruego que me recuerdes cuando vengas en tu reino? E inmediatamente el crucificado, el Rey de Reyes, le dice: de cierto hoy te digo que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Cómo, caramba? ¿No tendrían que haber ido los santos apóstoles primero? Que esto es lo glorioso. Aquel que es dueño de todo el poder se reserva el derecho de hacer como él quiere. ¡Wow! Supera todo razonamiento. La tendencia de manipular el poder ha estado presente en el hombre siempre, desde que el hombre ha caído en pecado. Empleadores que tratan mal a sus empleados, sobre todo aquellos que tienen condiciones y que mañana o tarde o temprano pueden llegar a ser una amenaza para su propio puesto de trabajo, porque tengo el poder. Si yo hoy quiero, vos mañana estás desempleado. ¿Por qué? Porque tengo el poder para hacerlo. Yo trabajé al servicio de un multimillonario. Aldo, yo tengo plata y como tengo plata hago lo que quiero. De acuerdo a la cantidad de plata ha aumentado mi poder. Wow. El rico que ejerce poder sobre los pobres. Cuando uno hace gala y abuso del poder. Lo que sigue a mí no es nada nuevo, pero a mí repensarlo y volverlo a masticar no me ha dado vuelta la cabeza, pero casi. Hay un poder que viene del cielo y es el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero hay otro poder que viene de las entrañas de la tierra y que se levanta y que se confunde como en los días de Job, cuando los ángeles venían a glorificar al Señor y no se dieron cuenta que Satanás estaba en medio de ellos. No alcanzaron a discernir que el que estaba ahí parecía de ellos, pero no era de ellos. San Pablo dice: aún sus ministros se disfrazan como ministros de luz. Wow. ¿Cuál es la procedencia del poder ante el cual nos hemos reunido? Agarre el diario chiquito y usted se puede llegar a sorprender con las barbaridades que ahí dice: el único que tiene pacto con el diablo. Sale otro y dice: no, el único que tiene pacto de sangre con el diablo. Wow. Parece que eso les dio mayor poder, pero es un poder que viene de las entrañas de la tierra, de la oscuridad, de las tinieblas. Y así como hay un poder que es engañoso, y esto que sigue es lo que a mí me ha sorprendido, también hay una sabiduría que es engañosa. Papá, me decía mi hijo, tuvimos la oportunidad de hablar del reino y de la obra durante varias horas esta semana. Realmente fue una tarde que nos enriqueció a nosotros. Nos olvidamos del cansancio, que estábamos levantados desde las 7 de la mañana, que eran las 5 de la tarde, no habíamos almorzado, no nos interesó eso, pero me decía: papá, es impresionante la sabiduría de la Biblia que hay en gente que está fuera de la iglesia. Es impresionante cuánto saben de la Biblia, gente que va a la iglesia, pero no con intenciones de glorificar a Dios, sino de avergonzar a los predicadores, de sembrar dudas en la gente. Realmente impresionante. Sí, papá, yo he visto a un pastor quedarse callado y mudo ante el caudal de sabiduría que tenía alguien que quería avergonzarlo y que todo lo que hacía era recitarle textos bíblicos. Y acá viene
Yo se lo tiro y usted lo toma si le sirve. Si no, páselo para el vecino y si no, irá saliendo por la puerta. La sabiduría que viene del cielo no tiene malas intenciones. La sabiduría que viene del cielo busca tu bienestar, tu crecimiento, tu prosperidad integral. La sabiduría que viene de Dios me hace sentirme menos que vos. Wow. La sabiduría que viene de Dios me hace inclinarme ante aquel que es el que está fluyendo sobre mi vida, esa sabiduría. Pero el otro pasaje, en el libro de Santiago capítulo 3, dice, pero hay una sabiduría que es terrenal, animal, ¿y qué sigue? ¡Wow! ¿Una sabiduría de dónde? Dígalo sin miedo. Che, no me diga que hasta tiene miedo de nombrar el nombre del diablo. Hay una sabiduría que es... Vamos a ir a la Biblia, por favor. Santiago. Bueno, estaba ahí esta mañana, por lo menos. Santiago capítulo 3. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, quiere decir irracional y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Wow. Hay un poder que viene del cielo y hay un poder que viene de las entrañas de la tierra. También, iglesia, hay una sabiduría que viene del trono de Dios. Y esa sabiduría es visible, no cuando uno habla, sino con lo que uno hace, con lo que uno deja después que uno se ha retirado. Una sensación de bienestar, qué bien me ha hecho. Yo realmente he tenido las 4 mejores horas de toda la semana compartiendo con mi hijo y con mi nuera, con mi esposa y hablando de las cosas de Dios. Y a uno le hace sentir realmente bien. Pero cuando hay una sabiduría que te deja un malestar, que te deja, yo pensaba que era otra cosa, y tan bueno que parece, y la verdad que me sentía bien en el lugar, bueno, pero entonces, ¿dónde estamos y a quién creer? Cuando te dejaron con eso, déjeme decirle que lo que usted ha estado recibiendo, no solo que no tiene su origen en el trono de Dios, sino que es terrenal, es animal, y la Biblia dice que es diabólico. Dios nos ha equipado en su gracia y misericordia de la capacidad de alimentarnos para que ese poder que Él nos está dando sea bien alimentado y también sea bien usado. Mientras había orado sobre este tema, Dios me llamó la atención sobre algo. El poder y la sabiduría. ¿Están ahí? Digan amén. El poder y la sabiduría bajo la cual yo estoy puede llevarme a puestos de eminencia o de vergüenza. ¿La sabiduría nos da poder? Sí. ¿El poder debe usarse con sabiduría? También. Pero cuidado, ¿cuál es la fuente de poder? ¿Qué es lo que te da poder? La sabiduría y el poder que hoy ostentamos o que hoy tenemos, es muy importante que tenga su origen en el trono de Dios. Porque eso nos lleva a puestos de eminencia o a puestos de vergüenza. Voy a darte un ejemplo bíblico muy rápido. En el libro de Esther hay un miserable cautivo que adoptó a su sobrina como si fuese su propia hija, una chica huérfana, que supo cuidarla. Mire, si hubiera vivido en el siglo XXI, muchos de sus vecinos habrán dicho, Mardoqueo vive solo con Esther.
Y vaya a saber. Y con esa mirada que usted hace, la hace el común denominador de la gente. Y eso es lo que muestra qué es lo que tenemos en el corazón. Mardoqueo no solamente honró a su sobrina, sino que honró a Dios con su actitud. Su hija terminó siendo la reina del imperio. Pero hay algo curioso, y es que Mardoqueo, de acuerdo a lo planificado por Amán, su archienemigo, tendría que haber muerto en la horca que Amán le había construido. Amán tenía el poder para construir el patíbulo, la guillotina, sí. Tenía el poder para lograr de que se firme un papel donde diga que no solo Mardoqueo, sino que todo el pueblo de Dios, todos los judíos debían ser muertos en el mismo día y a la misma hora. Sí, ¿lo hizo? Exacto, lo hizo. ¿Se cumplió? Así como no se cumplió lo que Amán pretendía con el pueblo de Dios, Dios me dice en este momento que te diga, iglesia, que no se va a cumplir el mal que otros han tramado sobre tu vida, porque el poder bajo el cual te has refugiado es un poder mayor, es el poder del Espíritu Santo, es el poder del Dios Altísimo. No se va a cumplir la maldición que otros han soltado en el pasado sobre tu propia vida. Hay madres que con autoridad terrenal, animal y diabólica han soltado frases sobre sus hijos. En el momento del parto, como yo he sufrido, vas a sufrir vos. ¡Wow! Cuidado con lo que usted suelta, porque definitivamente usted representa a uno de los dos poderes que se están confrontando permanentemente. Cuando usted habla en nombre del poder de Dios, sepa usted que los cielos, lo que usted ata, en los cielos también es atado. Lo que usted dictamina en la tierra, en el nombre de Jesucristo, lleva la aprobación del cielo. Pero cuando usted habla bajo el poder de las tinieblas, esa sabiduría que es animal y diabólica, también hay un conjunto de espiritualidades de maldad que juegan a favor o en contra. Hay hijos que hoy tienen huellas por maldiciones que le han soltado, queriendo o sin querer, en su propia casa, en el momento del alumbramiento, en el momento de la concepción. Wow. Y de esas maldiciones solamente el poder de Dios quiere y puede librarte esta mañana, porque no hay poder mayor que el poder de nuestro Dios. Y ese poder, iglesia, independientemente de cómo usted se sienta, independientemente de que si usted vino a la iglesia hoy físicamente abatido o espiritual o socialmente abatido, como quiera llamarle, al margen de todo eso, desde el día de Pentecostés el poder de Dios está sobre la iglesia. Derramaré de mi espíritu sobre vosotros y recibiréis poder. Van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo, y desde Pentecostés el poder del Espíritu Santo está en la iglesia. En algún lugar lo hemos dejado tal vez, pero está con nosotros, está en nuestras fibras, ignorado o solapado o ha sido superado por otras ambiciones nuestras, pero el Espíritu del Señor está esperando una actitud nuestra para manifestarse. Debemos creerle al Dios de la Biblia, debemos creer al Dios que cuando habla las cosas suceden. Yo he tenido una experiencia maravillosa esta semana, de la cual, como es una cuestión muy personal, uno tal vez no puede contarla en público. Pero mi amado, ese poder que va con usted le va a llevar a vivir a usted cosas increíbles, solamente si usted puede creer, porque al que cree todo es posible. Dios tiene un milagro financiero a las puertas. Dios va a hacer un milagro de financiero y de transformación económica en usted. ¿Cómo lo va a hacer? Pregúntemelo. Pregúntemelo. No tengo la más mínima idea, porque el viento sopla de donde quiere, viene para aquí, viene para allá, no sabe su origen. Pero cuando usted le ha creído a Dios, esto es lo fantástico. Desde los 4 puntos cardinales de la tierra, como sopló el Espíritu sobre los huesos muertos en los días de Ezequiel, así va a soplar el Espíritu Santo sobre la iglesia y va a hacer que usted se ponga de pie y sea lo que debe ser, caramba, y no lo que el mundo ha dicho que somos. Aleluya.
No soy el único y no es una particularidad solamente de los pastores. Pero no son pocos los lugares donde he escuchado y he visto algo que puede afligir un poco, pero que es una verdad. Que es una verdad que hoy se enfrenta con el poder del Espíritu Santo. Ay, pobre los pastores. Primero, los pastores tienen poca expectativa de vida, sobre todo si están haciendo bien las cosas, por las cargas, por las pruebas, por las luchas. O mueren de cáncer al estómago, o mueren de un accidente cerebrovascular, o quedan hemipléjicos por la presión psicológica y espiritual a la que están sometidos. Y uno tendría que decir, pobre infeliz, la suerte que me toca a mí entonces. Las aflicciones que la gente tiene, sean o no pastores, ¿no les lleva a experimentar eso? Pero créame, un cambio de actitud y tu suerte cambia. Un cambio de manera de pensar y tu suerte cambia. Señores, no terminaré hemipléjico, no moriré de un infarto, no moriré de un ACV. Yo confesaré que el Señor es mi pastor. Yo declararé que en su nombre caminaremos sin sufrir las consecuencias. Confiaré en el poder del Dios Altísimo. Cuando uno como ministro mira, y cuando usted mira a sus hijos, cuando los hijos eran chiquitos, a ver, cuando usted es soltero dice, ¿cuándo me casaré para descansar? ¿Quién no sé cuántos dijeron eso? ¿Cuántos lo dijeron eso? Y después terminaron diciendo, en la hora que lo dije. Ay, si mi suegra no estaría y se la llevara el Señor. Y cuando no está, dice, Señor, ¿para qué te la llevaste? Era como mi mamá, me hace falta. Cuando los hijos son chiquitos, ¿cuándo serán grandes para que ayuden? Cuando son grandes usted descubre que chico, problema chico. Cuando son grandes, ya no es venir para acá, anda para allá, ponete esto, sacate aquello. No te he dicho que vengas y se le paran en la puerta. Sobre todo ahora que conocen los derechos del niño, menos que menos. Ahora, ¿cuántos han llegado a decirse? He perdido el control sobre mi hogar, he perdido el control sobre mis hijos, ya no van a hacer lo que yo les diga ni lo que yo quiera, porque realmente han crecido. He perdido el control sobre esta situación. A ver, ¿qué es lo que dijo Salomón? Pidió plata, pidió oro, pidió recursos, pidió el mejor ejército de la comarca. No, ¿qué pidió? Señor, dame sabiduría para poder guiar a este pueblo. Lo mismo que usted se dice cuando ve su casa, su economía y sus hijos, aunque no lo digan, pues no son muy machitos como para decirlo. Los pastores, cuando vemos la complejidad de los problemas a los cuales el pueblo sometido, también decimos, y ahora, Señor, honestamente te cedo el mando. Pues yo he perdido el control, yo no sé qué hacer. Quiero terminar con esto. Desde que la iglesia está de pie, y yo hablo de iglesia, hablo de la iglesia del nuevo pacto, la iglesia que está bajo la sangre de Jesucristo. Desde que la iglesia es iglesia, ha estado expensa de los errores de sus líderes, de las disensiones de su pueblo, de la pelea porque le quitaron el fideo de aquella y porque le dan menos a la viuda de los hebreos que a la viuda de los judíos. Ha estado en crisis por las disensiones teológicas. Estos que no son judíos y que son gentiles, ¿los circuncidamos o no? Mientras estaban chairando ya el cuchillo, ¿no? ¿Sabe qué es chairar, no? Están afilando. Claro, y los gentiles ya se están tomando el colectivo para irse. Tuvieron que reunirse los mayores de la iglesia. ¿Qué hacemos con esta gente? Bueno, no vamos a buscar algo que satisfaga a la gente. Vamos a buscar qué es lo que aquel que fundó la iglesia nos dice. A veces para querer conservar el poder tratamos de satisfacer a la gente. Tremendo error. Es que si digo lo que tengo que decir se me los van a ir. ¿Y quién pierde si se van? Mi amado, debemos entender que el transitar glorioso de la iglesia no depende de tus aciertos ni de los míos.
La estabilidad funcional de la iglesia no depende de un fichero de culto ni del gobierno democrático de turno. La iglesia es lo que es porque fue fundada cuando el poder de Dios descendió en la persona del Espíritu Santo. Y mientras el Espíritu Santo esté sobre la tierra, habrá una iglesia gloriosa, habrá una iglesia que se pone de pie. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Uno ha llorado por los desfalcos. Desfalco significa, es una palabra elegante que significa meter la mano en la lata. Uno ha llorado por los desfalcos, por las malversaciones, por los errores, por los pecados morales de líderes y del pueblo. Déjeme decirle, eso de alguna manera le ha marcado el descenso de la iglesia. No, de ninguna manera. El poder de la sangre de Jesucristo es superior a tu caída y a la mía. El poder de la sangre de Jesucristo es superior a tu traspiés y a los míos, a tus vacilaciones y las mías. El poder que nos sostiene es el poder de la sangre, el poder del nombre de Jesús, el poder del Espíritu Santo de Dios. Y el profeta Isaías le dice a la iglesia en este tiempo: despiértate tú que duermes, despiértate tú que duermes y vístete de poder, vístete tu ropa hermosa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso, nunca más serás avergonzada. ¡Wow! Vístete de poder, iglesia. Reconoce el poder que Dios ha dado sobre tu vida. Aleluya. Qué triste cuando alguien cree que su posición le da poder. Usted no tiene poder por la posición que ocupa en la sociedad. El poder de la iglesia ni aumenta ni mengua porque el gobierno la reconozca, sino que el poder que está en medio nuestro definitivamente es por obra, gracia y misericordia de aquel que nos amó, de aquel que te vio cuando estaba siendo concebido y de aquel que determinó: voy a ser de él o de ella un instrumento, una gran persona, una persona de éxito. En la agenda de Dios, en el libro de Dios, dice el salmista, ya estaban escritas todas esas cosas, cuando en lo oculto fui formado en el vientre de mi madre. Cuando usted hable, sepa que lo que usted va a estar haciendo es poner de manifiesto cuál es el poder sobre el cual usted se ha recostado. Esto es normal que suceda, pero la niña que va a buscar trabajo, la señorita que va a buscar trabajo, sabe que de acuerdo a su apariencia física se le abre puerta o se le cierran puertas. De igual manera los muchachos. Iglesia, no es lo externo lo que a nosotros nos abre puertas, sino es lo interno, lo que va dentro de nosotros, lo que va dentro nuestro. Es lo que nos va a permitir salir airosos del espíritu de este siglo que seduce, que reduce a servidumbre y que oprime. Hay gente que esta semana no va a tener que salir a buscar trabajo porque los van a buscar para que vaya a trabajar. Hay gente que tiene enfermedades en su cuerpo y que está preocupada por ello. Las medicinas convencionales no están resultando y es obvio que surge una preocupación lógica. Hay esposos, sostenes del hogar,
que se dan cuenta que ya no tienen 25 y 30 años, que pueden trabajar 8, 10 y 12 horas sin parar, o caminar por la ciudad como si nada hubiese pasado, porque los años ya han dejado huellas. Ha llegado la hora de proclamar el poder del Espíritu Santo de Dios. Ha llegado la hora de declarar que no es en nuestras fuerzas que haremos proezas, sino en sus fuerzas. En sus fuerzas. O actúas en el poder de Dios, o estarás bajo el otro poder que es oscuro y del cual ya hablamos. Cuando hables, que hagas gala de aquel poder que te ha seducido. Mire, pueden ser torpes sus frases, lo que fuere, pero declaren el nombre del Señor. Dios me va a librar de las garras de la muerte. Dios me va a librar de la escasez. Dios me va a librar de la inseguridad. Vengo de una familia donde son todos divorciados, donde hasta donde tengo memoria son todos, absolutamente todos divorciados, y pareciera que el fantasma del divorcio me va a alcanzar a mí y a mis hijos. Pues debo proclamar en el nombre de Jesucristo que soy nueva criatura en el Señor y que voy a dejar una herencia distinta para mi generación, que mi suerte no va a ser la suerte de mis antepasados, porque yo he creído y he confiado en un poder mayor que hoy está actuando a favor mío. Quiero animarte que levantes tu mano, y en esta mañana vamos a hacer algo que no hacemos no sé hace cuánto. Quiero animarte que corras hacia el altar y oremos juntos, y vamos a ver el poder de Dios actuando sobre tu vida. Vamos a ver el poder de Dios obrando a favor tuyo. Acabaron las palabras, que en ti ya no queda nada. Hoy recuerda, no es tu batalla, no es contra ti que han levantado armas. Ellos conocen al que vive dentro de ti y pelean en vano, porque ellos conocen tu nivel de fe, que no te doblarás, porque sabes que al final la victoria a tus manos vendrá. Siempre habrá de los que olvidan desde dónde vienen y hacia dónde van, mas ese no eres tú. Aquello tan grande que en el pasado Dios ha hecho no se compara con lo que era. No es tu batalla, no es contra ti que han levantado armas. Ellos conocen al que vive dentro de ti y pelean en vano, porque ellos conocen tu nivel de fe, que no te doblarás, porque sabes que al final la victoria a tus manos vendrá. La victoria vendrá. No es tu batalla, no es contra ti que han levantado armas. Ellos conocen al que vive dentro de ti y pelean en vano, porque ellos conocen tu nivel de fe, que no te doblarás, porque sabes que al final la victoria a tus manos vendrá. La victoria vendrá. La victoria a tus manos vendrá. ¿Estás cansado? ¿Sin ánimo?
En Salta hay un lugar para escuchar un mensaje de fe y esperanza. Te esperamos en Iglesia Esmirna, un lugar para encontrarte con Jesús. Un espacio para toda la familia, para tu familia. Encuentros para jóvenes, para mujeres, escuela bíblica para los pequeños, talleres de música, seminarios y mucho más. Te esperamos todos los domingos a las 9:30 de la mañana y a las 7 de la tarde. Barrio Lugones, Manzana 332, Casa 15, a 2 cuadras de la UNSA. Déjanos tu pedido de oración las 24 horas, porque grandes cosas hará Dios en tu vida. Iglesia Esmirna, porque con Jesús hay un nuevo amanecer para tu corazón. Este pueblo